Cuando vi estas declaraciones del expresidente Danilo Medina, vino a mi mente rápidamente una película que se estrenó en 1972. Se llama Ben, la rata asesina. Una película que al principio no tuvo tanto éxito, pero conforme fue pasando el tiempo, llegó a lograr ese éxito mundial. Que por cierto, el tema principal de esa película lo cantó Michael Jackson. Solo tenía 14 años y ya Michael estaba participando en temas de largometrajes y eso obviamente le ayudó a su carrera. Pero miren cómo coinciden las cosas. Justamente se estrena esta película en junio de 1972, un año antes de que el profesor Juan Bosch formara el PLD. Acuérdense que el PLD surge en 1973, un año después de esa película. Y miren por qué viene a mi mente inmediatamente esa película. Escuchen estas declaraciones del expresidente Danilo Medina. Bueno, compañeros de Política con Futuro, el PLD sigue siendo el partido del futuro. A integrarse, a trabajar en cuerpo y en alma. Y a echar a un lado a todas estas ratas que han estado traicionando el PLD desde adentro. Así les llama Danilo Medina a esos miembros del PLD que en algún momento lo llevaron a ser presidente del país 2 veces. Ratas. Esas ratas que pertenecían a esa organización política que le dieron ese liderazgo para que Danilo Medina hiciera y deshiciera en este país durante 8 años. Esas mismas ratas que él llama fueron los que le dieron ese máximo poder, ese poder que de alguna manera engrandeció a Danilo Medina. Tanto que perdió la humildad, perdió el piso, perdió la sensatez, perdió todo lo que de alguna manera un ser humano no debe de perder para que siga siendo un líder. Cuando los miembros de esta organización se sienten opacados, se sienten que ya no valen, se sienten que no tienen ninguna posibilidad para poder seguir avanzando dentro de la organización, para poder pensar en participar, en obtener cargos, pero que su presidente los trunca, los para, o simplemente se hace lo que su voluntad quiera, pues obviamente que estas ratas a las que se refiere Danilo Medina, pues tienen que buscar otros nidos, porque no pueden estar al servicio de, haciendo la analogía con la película de Ben, que Ben era el gran líder de todos esos miles de ratones que estaban de alguna manera formando esa manada en esa ciudad de Estados Unidos, y que finalmente, al principio, que el niño, haciendo, insisto, la analogía de la película, la cuidó, la protegió, pero que después, al ver la violencia, empezaron obviamente a matar, a atacar a los seres humanos, y por consiguiente, pues Ben desaparece. Pero lo que les quiero decir es esto. Finalmente, cuando Danilo trunca el camino de esas personas que de alguna manera querían obtener cargos públicos, que de alguna manera querían tener mayor participación en la organización, pues obviamente al verse aislados, al verse truncados, pues tenían que buscar otro nido, y así es la vida. No solamente es en una organización política. Tú tienes que ir buscando en dónde tú te vas a poder desarrollar, dónde van a valorar tu talento, dónde van a darte oportunidad de que tú implementes nuevas ideas. Y mucho más en un partido político que se dice democrático, como fue el origen del PLD, porque recuerden que una de las características que tenía el partido de Juan Bosch, el PLD, es que era un partido democrático. Ahí no se hacía lo que el presidente de esa organización decía. Era todo un comité político, un comité central, que cada miembro de esos dos organismos tenían el mismo voto, tenían el mismo valor. Por eso ese partido empezó a crecer, porque era democrático. Después, bueno, se fue de alguna manera haciendo dictatorial, se fue haciendo lo que el mismo presidente de la República quería, porque en su momento Danilo Medina fue presidente, ¿verdad?, de 2 veces presidente de la República, Leonel Fernández 3 veces, y de alguna manera
aunque no eran los presidentes del Partido de la Liberación Dominicana, porque era el presidente de la nación, finalmente tenían el poder absoluto del partido y del país. Entonces, aquí hay tres cosas o tres frases que yo estoy seguro que van a hacer que Danilo Medina pase a la historia de la República Dominicana. Obviamente va a pasar por sus 2 periodos como presidente, pero hay frases que en algún momento se escriben en libros, se escriben en el inconsciente o consciente del dominicano y que van a pasar los años y que finalmente van a volver a citar a Danilo Medina cuando se refieran o cuando haya una explicación de por qué el Partido de la Liberación Dominicana fracasó después de 20 años, después de venir trabajando y construyéndose como una maquinaria electoral perfecta. De repente, por un pleito personal, por una cuestión de egos, por una cuestión de rencor, de odio de sus 2 máximos líderes, esa organización se divide. Para poder explicar eso van a tener que citar una frase. La primera, una alianza rara. La segunda, el partido que quede en tercer lugar en las elecciones del 2024 va a desaparecer. Y la tercera, hay que sacar a las ratas que están traicionando al PLD desde dentro. Pareciera ser que Danilo Medina está haciendo todo lo posible para que esa organización no resurja, no vuelva a conquistar al pueblo dominicano. Pareciera, y yo lo he dicho en otras ocasiones, el enemigo está dentro del PLD. Y con esta frase última que acaba de decir Danilo Medina, las ratas, hay que sacar a las ratas que están dentro del PLD, porque así lo dice como está el video, ¿verdad? Es que el enemigo está dentro. Y para mí, el primer enemigo de que ese partido se renueve, se estudie a sí mismo, sea objetivo, empiece a identificar errores, tratar de cambiarlos, potencializar las virtudes, en fin. Mientras no se den cuenta de eso, el PLD va a seguir siendo lo que es hasta ahora, el mayor fracaso que ha tenido este partido. Como bien lo dijo Charlie Mariotti, nosotros, refiriéndose a Danilo Medina y yo, no vamos a aspirar nueva vez a estos cargos, pero el líder absoluto del PLD va a seguir siendo Danilo Medina. Oigan bien eso. El mensaje era: había que apaciguar las aguas, teníamos que dar el mensaje de que ya íbamos a dejar nuestros cargos como secretario general y como presidente del partido, pero al mismo tiempo tenemos que dejar claro quién va a seguir mandando. Así lo dijo el propio Mariotti en una entrevista en El Sol de la Mañana. Y yo siempre lo dije aquí, Danilo Medina no va a dejar el PLD. Todo el trabajo que le costó, las humillaciones, cuando lo vence el Estado, cuando no le dan la oportunidad, cuando él se tiene que ir a su casa, cuando se retira, cuando aguanta todo este maltrato, entre comillas, de Lionel, y que después el destino de la oportunidad de ser presidente 2 veces, gracias al Partido de la Liberación Dominicana, su partido difícilmente lo va a dejar. Difícilmente lo va a dejar. Pero esto se venía a venir y todo el mundo lo sabía. Desde esa división, desde ese pleito con Leonel Fernández, desde que se fue acercando estas elecciones del 2024, cuando no estuvo de acuerdo o no quiso apoyar a Abel Martínez, cuando no estuvo de acuerdo en la alianza, cuando se le comunicó, según un miembro del comité político, Amarante Baret, si no me equivoco, que Leonel Fernández ya le había dicho a Danilo Medina que sí, que podían hacer la alianza, pero que él era el candidato, y Danilo Medina dijo que no. Entonces, cuando hay todo este tipo de eventos, te das cuenta que el enemigo está adentro. No hizo absolutamente nada por hacer que el PLD volviera a tener una cuota de poder. Un solo senador en el 2024. Como fuerza política en el tercer lugar. Precisamente
producto de esas acciones. Yo creo que Danilo Medina se sentía tan poderoso, sentía que el PLD no había cambiado, que los PLDistas, la base, iban a ser tan leales, que no se dio cuenta de los graves errores que se habían cometido y vino a reaccionar, vino a darse cuenta el 19 de mayo del 2024. Aunque ya desde antes lo sabía, porque sabía que Abel Martínez no iba a ganar, sabía que el PLD no iba a tener más senadores, ni más diputados, ni más, ya lo sabía porque el partido se paralizó. El apoyo a sus candidatos no vino adecuadamente, y mucho menos a su candidato presidencial. Pareciera que trabajaron en contra de Abel Martínez. Y obviamente eso se le pasa factura a esa organización política. Por eso es el gran fracaso de Danilo Medina y del PLD. Pero ahora que ya esos miembros se dieron cuenta y decidieron partir a otros nidos, pues entonces ya son ratas, pero antes no lo eran. El liderazgo que llegó a tener Danilo Medina se está acabando, porque hay que reconocer eso. Danilo Medina fue durante 8 años el máximo líder del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que reconocérselo. Un trabajador político incansable, un trabajador y un estratega, porque es un gran político Danilo Medina. Eso tenemos que no ser mezquinos y reconocérselo. Pero cuando tu soberbia, cuando la altanería, cuando el ego te empieza a dominar porque te crees el hombre más poderoso y empiezas a dirigir la organización política como si fuera una empresa, como si fuera una monarquía donde tú eres el rey absoluto y solamente se hace lo que tú quieras, pues obviamente que va a venir este fracaso. Y lo peor de todo es que ese fracaso también vino cuando él empezaba a permitir que varios de sus miembros de alta jerarquía empezaran a hacer negocios con el Estado, empezaban a enriquecerse, empezaban a utilizar el partido para llenarse de riqueza, y eso lo vio claramente la sociedad dominicana. Todos estos procesos de corrupción le abrieron los ojos al pueblo dominicano y por eso también lo sacaron del poder. No solamente porque Luis Abinader fuera una gran alternativa, ni porque fuera el gran cambio que necesitaba la República Dominicana, no. Es que el dominicano castigó al PLD, dio un voto de castigo precisamente porque estaban hartos de esa corrupción, estaban hartos, como se diría en buen dominicano, de que todos estos miembros que no tenían nada, de repente empezaron a amasar fortunas muy grandes. Y eso caló en el pueblo dominicano. Y por eso y otras cosas más, es que el PLD tiene este fracaso. Y ahora que no lo van a dejar reformarse, que Danilo Medina no quiere por ninguna circunstancia tener este cambio. Danilo Medina sigue casado con ese PLD que lo llevó al poder. Y estos nuevos jóvenes que quizá pudieran tener un talento diferente, que pueden tener nuevas ideas para renovar al partido del profesor Juan Bosch, no se ven con libertad para poder desarrollar esas ideas, porque desde que se les llega, ¿no? Desde que llevan esas ideas al pleno del partido, inmediatamente Danilo Medina decide si sí o no. Y mientras ese monarca, mientras ese poder de Danilo Medina siga merodeando la Casa Morada, siga estando en cada decisión de sus miembros del comité político, del comité central, y siga mostrando esa soberbia, el PLD no va a resurgir. Va a pasar mucho tiempo otra vez. Primero, tendrá que irse Danilo Medina y otros líderes que no le hacen bien al Partido de la Liberación Dominicana. Ya no, porque ya su ciclo se cumplió. Y aquí el político tradicional, el viejo dinosaurio de la política, no quiere ceder la antorcha a nuevos jóvenes porque sabe las consecuencias que puede causar el que tú dejes esa organización política y te puedas deslindar completamente para que el pueblo vea que realmente no tienes ningún voto en ese sentido,
porque el pueblo ya no quiere más de lo mismo. Hay gente que le sigue siendo leal al Partido de la Liberación Dominicana, pero no por esos integrantes, sino por la propia naturaleza del partido. Porque muchos de esos están casados con las ideas de Juan Bosch, porque muchos de esos siguen creyendo en eso. Pero ya otros no, y sobre todo los nuevos jóvenes que obviamente llegan al padrón electoral. Acuérdense que se sumaron 1.200.000 nuevos jóvenes. Jóvenes que no les está interesando la política, jóvenes que siguen pensando que todos los partidos son igual, que todos los politiqueros o políticos son igual, y que hay que reconquistar o hay que conquistar a esos nuevos jóvenes. Son 1.200.000. Esos te llevan fácilmente al poder. Y el Partido de la Liberación Dominicana tiene esa tarea, conquistar a esos nuevos jóvenes, pero no se puede conquistar mostrando las mismas caras de esos PLDistas viejos, de esos que se hicieron ricos, de esos que la sociedad está harta, de esos que se vieron involucrados en procesos de corrupción que finalmente no se ha llegado a ninguna sentencia y no ha habido ningún proceso de verdad donde se castiga un pez gordo de esos partidos. Todos sabemos el porqué. Hay negociaciones, este país es muy pequeño, y con tal de no ir a la cárcel, con tal de no pagar esa consecuencia, ceden espacios políticos y tienen que empezar a negociar para poder mantenerse en el poder o ser un aliado más. Y esto fue lo que sucedió. Por eso la reelección de Luis Abinader. Ya Danilo tiene que irse, dedicarse a otra cosa, ya cumplió lo que tuvo que cumplir, ya fue presidente 2 veces, ya llevó a lo máximo al PLD, ganó con un casi 62%, cosa que no se había visto. Ya ese es su legado de Danilo Medina. Lo más sano que le puede pasar al PLD es que se vaya, si no, va a seguir teniendo al enemigo en casa. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden, soy Fernando González, el Charo Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.